¿Qué tal, hermanos? Dios le bendiga. Hoy tenemos una hermosa enseñanza porque estaremos hablando de capítulo 2 del Evangelio de San Lucas, el versículo 11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Ha nacido un Salvador. Podemos pensar en lo que puede significar que si alguien se está ahogando, que llegue un salvavidas. Hagamos de cuenta que este es un río y que no sabemos nadar, pero que alguien se está ahogando allá, de pronto dos, y angustiados, si quiere algo, alguien de angustia se puede lanzar a hacer algo para salvarles, pero si no sabe nadar, también termina ahogado, ¿cierto? Pero si de pronto dicen, ay, llega el salvavidas, tan pronto aparece el salvavidas, ¿qué sucede? Todo el mundo mira al... Mire. Y ya el que maneja la situación se lanza a hacer su trabajo. Que llegue el salvavidas es una tremenda bendición. O que de pronto usted está en casa angustiado porque se le está muriendo el amigo o el hijo, peor, la hija, el esposo, la esposa, y usted desesperado, no hay un carro para sacarlo. Y grita, Dios mío, ¿qué hago? Hasta se le olvidó llamar, y en medio de esa angustia porque un ser se está muriendo, un vecino que es médico, de pronto le abren la puerta y entra el médico. ¿Cómo se sentirá esa persona cuando llegó el que soluciona el problema? Doctor, mire, hace 10, 15, 20 minutos, una hora, y ya hay como una calma cuando llega el que sabe. El otro día estaba aprendiendo a manejar vehículo, no sabía mucho. Ahora sí un poquito más. Pero entonces ubiqué el carro en una pendiente así. Y yo esperando, cuando me fuera a ir, estaba visitando, prenderlo y dejarlo rodar y salir por la otra calle. Y vinieron y me colocaron un carro adelante del mío, a un vecino que vi ahí. Y yo ahí no podía soltarlo porque lo estrellaba. Y esa reversa no podía porque era así. Yo, qué angustia, y ahora yo qué hago aquí. Desesperado, y ahora a la hora que si quién me ayuda, y qué pena llamar al vecino para que saque ese carro de ahí porque yo no soy capaz de meterle reverso y luego sacarlo. Y cuando alguien dice, no, yo le ayudo, pastor, y uno, gracias, tengo la llave. Y uno, descansa. ¿Cierto? Sabroso así. Pues mire, en estos días de pandemia, la humanidad está desesperada. Primero no se sabía que fuera pandemia, hasta que la Organización Mundial de la Salud la declaró pandemia. Entonces, ahora el problema es encontrar una solución para esa situación de pandemia. Y es un virus que está matando, y la alerta, la alarma por todas partes, hasta que dice, hay una vacuna. Aparece una vacuna y ya eso es como un respiro, ¿verdad? Mire que esta, que la otra y estas ya están aprobadas. Y hay como un descanso, apareció la vacuna. Y es como algo que vino a salvar ese problema. Y la humanidad entera nos estamos beneficiando de eso. Que el uno dice, que el otro dice, pero al fin y al cabo, la vacuna está haciendo algo. El problema de pecado ha sido un problema delicado. El problema de pecado es el que ha causado todas las situaciones críticas del ser humano. Y a lo largo de la historia de la humanidad, el pecado manchó al hombre y lo separó de Dios y lo puso lejos. Y en ese estado, el hombre ha vivido sufriendo
todas las consecuencias terribles del pecado. Y como consecuencia del pecado vino el diluvio y acabó con todo el mundo. ¿Sí recuerdan? Consecuencias del pecado. Pero se salvó una familia y comienza una nueva generación con un nuevo pacto y Dios no va a destruir. Pero vuelve otra vez el problema del pecado y agarra al hombre y lo oprime y viene otro juicio del cielo y la gente se va por todas partes del mundo y cambiaron su forma de hablar. Y siempre han caído juicios para castigar el problema del pecado. Aparece la ley, pero antes de aparecer la ley Dios había dado promesas tanto a Adán como a Abraham. Y sin embargo la ley, aunque no es mala, no resolvió el problema del hombre, sino que lo que hizo la ley fue hacer que el problema del hombre fuera más grande todavía. Dice Pablo, el pecado vivió y yo morí bajo el imperio del pecado. Porque queriendo hacer lo bueno, hay una ley que hay en mí que me lleva cautivo a la ley del pecado. Y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Miserable de mí, ¿quién me puede salvar de este cuerpo de pecado? ¿Cierto? Por algo, Juan, el teólogo, dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y oí un ángel fuerte que pregonaba diciendo: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y miré y no había ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y lloré yo mucho, porque no se halló a ninguno digno de abrir el libro, ni de siquiera mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, de la raíz de David, ha vencido. Un aplauso para él. Gloria al Señor. No llores. No hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra quien resuelva los juicios por el pecado que el hombre comete. La sentencia está dictada. Hay una condena para ejecutar y no hay quien escape del juicio divino. La paga del pecado es muerte. La sentencia está echada. No hay que hacer. En el cielo solo está Dios. Pero no hay quien venga de allá, ni ángeles, ni arcángeles, ni serafines, ni querubines. Ninguno era digno de enfrentar el problema del pecado, porque los ángeles habían sentido el rigor del pecado con aquel que se rebeló y los incitó a pecar, y muchos se desviaron. Y dicen: no hay ninguno digno. Pero vino una salida y una respuesta. Aquel que es único y es Dios sobre todas las cosas, el que es el león, toma forma de cordero y viene a morir por los hombres o por el pecado del hombre. Y se escucha decir: no llores, el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir el libro y desatar su sello. Y vi en medio de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos, uno como el Hijo del Hombre, que vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando lo hubo tomado, dice que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y decían: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios y nos has hecho reyes y sacerdotes, que reinaremos sobre la tierra. El problema ahora es resuelto. Y por eso viene lo que los ángeles le dijeron a los pastores: hoy les traemos buenas noticias. Ese problema del pecado, ese problema sin salida, tiene una solución. Ha nacido
un Salvador que es Cristo el Señor. Un Salvador aparece como ese salvavidas que llega en el momento oportuno. Aparece como ese médico en el momento de la angustia y del desespero, cuando la muerte toca las puertas de la familia. Apareces como una vacuna para resolver un problema que está acabando con la raza humana. Pero el problema del pecado es muchísimo más grave que lo que usted se imagina. Pero para un gran problema, una gran solución. Jesús vino, dice, a resolver ese problema. La causa por la cual hoy el hombre vive en medio como de situaciones no buenas. El hombre no fue creado para el pecado, lo hemos dicho muchas veces, menos para la muerte. Dios puso eternidad en el corazón del hombre, pero este se ve rodeado y afectado por el pecado y termina viviendo cosas terribles. El problema es que la situación del pecado solo la resuelve el Señor, porque Él fue el que tomó sobre su cuerpo el pecado de todos nosotros, dice la palabra, y Él es el que tiene la solución para ese problema que entristece, que mata, que lastima, que hiere. Y el hombre en medio del pecado no es más que un esclavo, porque el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y un esclavo no se puede sentir bien. ¿Cómo no se siente bien un ave aunque esté en una jaula de oro? Así la jaula sea de oro, la prisión propia de no vivir en libertad para la cual fue creada. El ave no se siente bien, su canto no es el mismo, su plumaje no es el mismo, su libertad no la tiene. Así está en una jaula de oro. El hombre puede ser el más rico del mundo y estar en las comodidades más perfectas de la sociedad, pero si él hace pecado, no es más que un esclavo del pecado. Pero conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre, y esa verdad es Jesucristo de Nazaret. Él es la verdad, dice la palabra, camino, verdad y vida. Así que aquí no se trata de pobreza, de miseria, que nací en una familia pobre, que nací en Colombia, si hubiera nacido en Estados Unidos, que nací en el Santander, si hubiera nacido en Bogotá o en Medellín, si hubiera nacido en una familia mejor, si hubiera estudiado, si hubiera... No, ese no es el problema. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre por su pecado. ¿No recuerda ese texto? Lo vamos a proyectar para que usted lo lea. Lamentaciones 3, 39. Y mire lo que dice el texto. Léalo usted. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre. ¿Y qué más dice? El 40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos. Volvámonos a Jehová. Levantemos el corazón y las manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, y tú no perdonaste. Desplegaste tu ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. Temor y lazo fueron para nosotros asolamiento y quebranto. Río de agua echaron nuestros ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. La consecuencia de pecar, de hacer lo que no se debe, porque lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que el problema del hombre no es otro que pecado. Pero la Biblia dice: justificados pues para con Dios
o justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Ese pecado que no deja estar el hombre en paz, que lo lastima, lo persigue, lo encadena, lo hiere, lo mata, hace que su conciencia esté mal, sin que nadie se lo diga. Porque el pecado hace que el hombre se sienta mal. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué dice la Biblia? Se escondieron. Porque el pecado, Satanás incita al hombre al pecado. Y le dice, tranquilo, eso no es nada, todos estos reinos te lo daré, eso es, arrodíllese y sígame, haga lo que yo le digo. Y verá que usted va a tener de todo. Y el hombre, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, ustedes van a ser como Dios. Eso no se ponga con tanta obediencia a Dios. Ustedes serán dioses, harán lo que ustedes quieran. Y no tendrán que estar ustedes ahí sometidos a ese Dios. ¿Verdad? Se lo digo yo que soy el mentiroso, Satanás. Ah, bueno, si eso es así, hagámosle. Y luego se vieron, perdieron la gracia de Dios y se vieron en la miseria. Y de una vez con hojitas se taparon, se escondieron. Y Dios, ¡Adán! ¡Adán! Y ellos escondidos. Eva, ¿cuál? ¿A ti es que te están llamando? Adán, ¿dónde estás? Porque el pecado lleva al hombre donde éste ni se imagina. Antes estaban en la mano de Dios, rodeados de la gracia y de la gloria de Dios. Se sentían parte de Dios. Ahora están en las manos del diablo, en la desgracia y en el pecado. Y no es lo mismo estar en las manos de Dios que en las manos del diablo. No es lo mismo estar rodeado de la bendición divina que estar lejos de ella. Señor, tuve miedo y me escondí. Y eso es el diablo. La persona peca, un hombre, una mujer llega a la casa, está en el colegio y por allá cometió una diablura. Peleó, le fue mal en la clase o se agarró a discutir con el profesor o se fue por allá con un muchacho y hizo cosas indebidas. Y en la casa está la mamá esperando y ella no sabe que hizo eso, pero la persona llega a la piecita de una vez. Gregoria, ¿dónde está? Llegó Gregoria. Y encerrada. ¿Quién le dijo que había pecado? ¿Qué pasó, hija? Que no saludó a nadie, está escondida. ¿Qué fue? ¿Llegó enfermita? No, no tengo nada. ¿Qué tiene? Nada. Pero la veo triste. Nada. Cuéntame, nada. Es que el pecado acobarda a la persona. El que va a robar está pendiente que la gente no vea, que sea noche, a ver cómo estafa, cómo hace. Entonces el pecado causa estragos y la persona se avergüenza de eso. Claro que cuando se cauteriza, la gente hace y no le importa. Pero para librar al hombre de ese fenómeno mortal, tenemos un Salvador que es Cristo el Señor. La ley dice, quien cometa adulterio muere. Y Cristo dice, yo no te condeno. ¿Cómo le parece? La ley dice que el pecado como consecuencia trae la muerte y no tiene remedio. Y Cristo dice, yo perdono los pecados. Satanás es experto en todo lo malo. Es la especialidad de él, enredar, llevar al hombre a la muerte, destruir hogares, destruir personas, acabar con la felicidad, hacer que el hombre sea un miserable, que la mujer sienta que no sirve para nada, que nadie la quiere, que nadie la ve, que no es lo peor, que mejor ponerse una soga al cuello. Pero no,
no has sido llamado a tener un final triste, desdichado, morir como Judas. No, tú has sido llamado para que tengas la bendición de tener a Cristo como tu Salvador y ser heredero de lo que Dios ha preparado para las personas que reciben esta salvación tan grande. Por eso, no sigas pecando. Tú tienes un Salvador. No es María, porque ella necesitó un Salvador. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. No es Pedro, porque él necesitó un Salvador. No es Pablo, porque él necesitó un Salvador. No es San Juan, porque él necesitó un Salvador. No es el Bautista Juan, él también necesitó un Salvador. Solo hay un Salvador, que es Cristo el Señor. Él es tu Salvador. No te dejes engañar. Y si estás engañado, en esta mañana Jesús te salva. Pastor, pero tengo que ir a Roma a hablar con el Papa. Nada tienes que ir a hacer a Roma. Pastor, tengo que ir a Bogotá, a ir allá al santuario subiendo de rodillas o a pie descalzo. No, tú no tienes que hacer sacrificios. Pastor, si voy a Buga, al Cristo caído, pues si Él está caído, ¿cómo estarán los que lo siguen? Entonces, ¿qué tengo que hacer, pastor? Aquí está Jesús, el que te puede salvar. Aquí está Jesús. Él es tu Salvador. Él es tu Salvador. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Él es suficiente. El que te perdona, el que te liberta, el que te salva, el que te levanta del polvo, el que te sienta en lugares celestiales juntamente con Él. Te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Me invocarás y yo te responderé. Contigo estaré en la angustia y te libraré. Te glorificaré, te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación. Todo lo que tienes que hacer es creer en esta mañana que si te estás ahogando en este mundo de miseria, de maldad, de pecado, ha llegado tu salvavidas. Solo deja que Él te tome en sus manos, aleluya, oh santo, y te saque de ese mundo de pecado. Liberte tu alma para que vuelvas a cantar, para que veas que cada mañana viene cargada de misericordia divina. Tu vida no será la misma. Hoy tienes un Salvador aquí y dependes de ti si tomas o no la decisión de aceptarlo a Él como tu Señor, como tu Salvador. Pastor, es que yo vivo con una depre que no sé qué hacer, pastor. Las depresiones están en el mundo natural y se manifiestan en cuerpos físicos. Pero tú tienes un Salvador que es el que rescata del hoyo de la presión tu vida para coronarte de favores y de misericordia. Esa depresión que se acostumbra a tener porque es una presión interna de gente quebrantada de corazón, que a veces los mismos profesionales de esta materia mantienen con esos problemas y son profesionales en la psicología, pero no escapan a los problemas de depresión, pensando en un pasado absurdo, triste, en un futuro incierto. Pero aquí está Cristo, el que te levanta del hoyo de la corrupción y te pone en alto, el que te hace vivir la vida que debes de vivir, para que tengas vida y la tengas en abundancia. Jesús vino para salvar a alguien esta mañana. El diablo ha pintado en tu rostro
tristeza. El diablo ha pintado en tu rostro agonía. El diablo ha pintado en tu rostro angustia. Pero cuando salgas con el Cristo vivo en tu corazón, tu rostro irá dibujando una sonrisa. La gracia de Dios estará sobre tu vida. Aleluya, 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 aleluya.